Radio El Cairo presenta Gira del micrófono. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gira Microfónica. En la edición de esta noche tenemos el honor de mantener una entrevista con su excelencia, embajador de la República de Chile en El Cairo, señor Pablo Arriarán, en ocasión del Día Nacional de su país. Bienvenido, señor embajador, en Radio El Cairo, Audiciones en Español. Muchas gracias, es un honor para mí participar en su programa y llegar a través de las ondas de su radio a los oyentes de habla española. Señor embajador, queremos echar la luz sobre la historia de la lucha del pueblo chileno para lograr su independencia. Bueno, hace pocos días hemos celebrado 209 años del hecho político que marcó el inicio del proceso de independencia. Esto es el 18 de septiembre de 1810, cuando se forma la primera junta de gobierno en Santiago, la capital del país. Esto marcó en realidad el inicio de un proceso que duró alrededor de 8 años. Fue un periodo en nuestra historia que marcó el inicio de la formación del país independiente, ¿no? ¿Verdad? Con una lucha que tuvo una primera etapa exitosa, donde los españoles fueron militarmente derrotados en un comienzo, que luego generó una reconquista. De hecho se le llama reconquista en nuestra historia ese periodo, cuando una expedición española regresa desde el Perú, invade el sur del país, y los patriotas chilenos terminan cruzando la cordillera, una hazaña incluso en nuestros días. Varios miles de personas, hombres y mujeres, cruzaron la cordillera hacia Mendoza, en Argentina, y desde allí, junto con el gran líder político y militar argentino de la época, que fue el general José de San Martín, después de un par de años de preparación, los patriotas volvieron a cruzar de regreso a Chile, finalizaron la campaña militar para derrotar a los españoles finalmente en 1818. Así que fue una lucha larga, como fue la tónica en la mayoría de los países de América del Sur, donde se dio una lucha que algunos han llamado de entre hermanos, porque eran españoles nacidos en muchos casos en los propios territorios, y españoles que venían de la península, desde España mismo, ¿no? Entonces se habla en muchos países de lucha fratricida entre hermanos, ¿no? ¿Verdad? Como digo, pero que, como cualquier guerra, tiene ribetes de mucha crueldad y que imponen sufrimiento a toda la población. En el caso nuestro, como ya digo, después de ese periodo vino un periodo de consolidación y hemos, a lo largo de estos 209 años, sido capaces los chilenos de formar un país que tiene una base sólida de instituciones en las que valoramos mucho la democracia y el respeto por los derechos humanos. Y estamos completamente insertos en la comunidad internacional desde nuestra tradición, nuestra historia. ¿No hay un evento importante de resistencia en esa lucha? Bueno, hay muchos. La historia de esa... Queremos conocer un ejemplo. Un ejemplo hay muchas batallas que se lucharon, se pelearon en esa época. Hay un par de héroes militares, digamos, líderes chilenos que fueron José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, que fueron los que condujeron esa primera etapa. Así como un hecho, hay una batalla que estuvo a punto de ser aniquilada toda la fuerza patriota en la ciudad de Rancagua, que queda como a 90 kilómetros al sur de Santiago. El ejército patriota venía hacia la capital y ahí fue sitiado en esta ciudad. Venía avanzando desde el sur. Y luego de algunos días de asedio, el grueso del ejército estaba refugiado en la plaza de la ciudad, que es una típica ciudad española con el trazado de calles paralelas, ¿no? ¿Verdad? Con una plaza en el centro, una iglesia.
Y en el momento final, justo cuando los soldados españoles estaban a punto de vencer las defensas y capturar a la gente que estaba ahí, en un último esfuerzo por romper el cerco, el líder, era un general, el general Bernardo O'Higgins, exhortó a sus soldados a hacer un último esfuerzo y hacen un ataque. Él dice unas palabras que pasaron a la historia a sus soldados, ¿no? Exhortándolos a luchar, y les dijo que era preferible vivir con honor o morir con gloria antes de, digamos, sucumbir, ¿no? ¿Verdad? Y él con esto hace un avance frontal, rompe el asedio español y logra finalmente salir con todos los que pudieron hacia Santiago. Y esa batalla fue conocida como el desastre de Santiago, de Rancagua, ¿no? Pero hay muchos incidentes en los que los patriotas, digamos, pusieron en riesgo sus vidas, en fin, luchando. Hubo también un personaje en nuestra historia de esa época que pasó con algunos caracteres incluso como de leyenda, por la audacia con la que él se movía entre el territorio que era controlado por el gobierno español, por la corona, y los patriotas, ¿no? Este era un joven militar que se llamó José Manuel Rodríguez y que solía disfrazarse de cura, qué sé yo, se personificaba de distintas formas y lograba pasar. Su acción fue sobre todo relevante en la segunda etapa, cuando los patriotas estaban en Argentina, ¿no? Entonces él cruzaba la cordillera y hacía las veces de correo con las fuerzas que todavía estaban movilizadas para luchar por la independencia. Bueno, señor embajador, queremos conocer información sobre las relaciones bilaterales egipcio-chilenas y los campos de cooperación comunes entre ambos países. Mire, una cosa que me gusta destacar a mí cuando hablo con egipcios sobre las relaciones entre nuestros países es que me gusta destacar que hemos establecido relaciones diplomáticas hace 90 años. Este año celebramos 90. En julio de 1929 firmamos un tratado, los gobiernos de Egipto y Chile, en Roma, estableciendo relaciones diplomáticas. Ya en el año 1922 había un consulado de Chile en Cairo. Y la razón de eso es porque había un comercio que era muy interesante, muy importante para nosotros, de un producto que era demandado aquí en Egipto, que era un fertilizante que se llama salitre, ¿no? En inglés se conoce como nitrate. Entonces ya en esa época teníamos una relación comercial que se mantuvo a lo largo de los años en diferentes productos, pero que al día de hoy lamentablemente no es muy intensa por diferentes razones. Supongo que la principal es que nunca existió un contacto muy intenso entre las comunidades empresariales de los dos países, ¿no? Eso ha hecho que el potencial para tener más comercio que existe hoy día no se haya podido usar en toda su extensión. Entonces, nuestras relaciones al día de hoy tienen ese desafío de profundizar el comercio bilateral y al mismo tiempo aprovechar todas las oportunidades que tenemos de fomentar el intercambio cultural, el turismo y, en fin, el conocimiento mutuo a nivel de las personas que podemos promover desde nuestra acción diplomática. Bueno, señor embajador. Señor embajador, queremos echar la luz sobre las actividades culturales y artísticas que celebra su embajada en el Cairo, si hay. Recientemente hemos participado en el Festival de Cine Iberoamericano con un documental. Tuvimos un público muy interesante, digamos, que vio y disfrutó de esta obra. Es un documental llamado El Botón de Nácar, de un realizador chileno tijeado que se llama Patricio Guzmán. Normalmente presentamos una película en esta actividad que se realiza ya por 7º año en el Cairo, organizada por las embajadas de los países iberoamericanos.
esto es de América Latina más España y Portugal. Y cada vez que lo permiten las posibilidades, vienen también a la ciudad, al Cairo, exposiciones de pintura o expresiones artísticas de otro tipo, que desafortunadamente no las tenemos todas puestas en un plan, que es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Profundizar esto, hacerlo algo más permanente. Bueno, señor embajador, queremos echar la luz sobre la civilización antigua de su país y su impresión sobre la civilización faraónica. ¿Si hay una semejanza o no? No hay nada, no hay una semejanza. Los antiguos habitantes de Chile no alcanzaron las alturas de la civilización faraónica, eso es algo, digamos, conocido. Pero las culturas que habitaron el territorio chileno en épocas precolombinas, antes de la llegada de los europeos a América, eran pueblos que practicaban su etapa inicial, la agricultura, tenían una cosmovisión similar a la de muchos otros pueblos de la región, panteísta o animista más que panteísta, ¿no? Quizá hay un pueblo que tiene alguna similitud con la civilización faraónica en el norte de Chile. Es una comunidad que vivió ahí hace unos 8.000 años y se presume que ya extinta cuando llegan los españoles, ¿no? Se llamó la cultura chinchorro. Vivían en la costa de lo que hoy es la región de Tarapacá, en Chile, en el norte de Chile, en el desierto, en la zona costera. Ellos momificaban a sus muertos. Y sus momias como los faraones. Como los faraones. Pero sus momias son más antiguas que las que se han encontrado en Egipto, según entiendo. Entonces, ahí hay un rasgo de comunidad, de similitud, si usted quiere. Pero lamentablemente no sabemos mucho más acerca de la vida cotidiana de estas comunidades, de esta cultura chinchorro. Lo único que quedó fueron los vestigios de estas momias, ¿no? Ellos, al igual que los faraónicos... ¿Están expuestos en museos? Sí. Hay museos en Chile donde están los restos. Ellos lo que hacían era remover los intestinos de los cuerpos, los vestían con vendas y ponían también una máscara en el rostro. ¿De qué metal? Máscara. Una máscara de madera, según entiendo, o no estoy seguro de eso, o puede haber sido arcilla, no lo sé, ellos lo que hacían, no puede ser madera, en realidad ninguna madera sobrevive 8.000 años. La circunstancia excepcional aquí con la cultura chinchorro es que ellos, estas momias, se pudieron preservar a lo largo de tantos años. ¿Creían en la otra vida? Probablemente sí. Yo lamentablemente no soy experto en esto, pero tengo una noción muy general. Pero lo que sí le puedo decir es que estos cuerpos momificados fueron preservados en condiciones ambientales muy favorables, un ambiente muy seco y por eso quedaron hasta nuestros días. Exactamente. Sin duda ellos tenían una concepción de lo sobrenatural y de la vida después de la muerte que los hacía pensar en esta preparación para los cuerpos. Los pueblos que vivían hacia el sur del país no tenían ciudades, no desarrollaron, hasta donde sabemos, un lenguaje escrito. ¿Crían animales? Sí, criaban animales, cultivaban la tierra. Y una circunstancia muy especial que los hacía muy característicos era que eran muy guerreros, ¿no? Los mapuches, ¿no? Este es un pueblo que hasta el día de hoy tiene una identidad muy, muy marcada en mi país. Y en fin, ellos dieron ahí un testimonio de su carácter guerrero por mucho tiempo, defendiendo su pueblo, su tierra, ¿no? Frente al avance de la conquista. ¿En tribus? Vivían en tribus, tenían pequeñas comunidades, pero con un sistema de división de organización política que era muy suelto, digamos, no
como ya les decía, no formaron ciudades. ¿Qué ¿no? lengua hablaban? Hablaban una lengua que se llama Mapudungun. Me parece que se desapareció actualmente. No, esa lengua es hablada hoy día. ¿Usada? Sí. ¿Hasta el momento? Hay descendientes, o sea, en Chile esta es una comunidad grande, ¿no? Es un porcentaje importante de la población tiene origen y es un porcentaje más pequeño, pero hay gente que la habla todavía. Hubo otros pueblos que lamentablemente se extinguieron, cuyas lenguas ya no se hablan, ¿no? Sobre todo en el extremo sur del país, en los canales, pueblos conocidos como fueguinos por la Tierra del Fuego, ¿no? Claro, y hubo también parte de nuestro pueblo, de nuestro territorio, es la isla de Pascua, que no sé si usted ha conocido o ha escuchado hablar de ella. Ahí los pascuenses son un pueblo polinésico, tienen un lenguaje que tiene una raíz común con otros pueblos polinésicos, y también tenían un carácter muy propio, muy autónomo, y este es un lugar, por cierto, conocido en el mundo por estos grandes monumentos de piedra que son los moai. ¿Como los templos? ¿O algo semejante? Son representaciones, claro, tienen forma humana, pero no completamente humana. O sea, son rostros de personas, pero no con el cuerpo completo de una persona, ¿no? Y tienen una orientación particular, miran en determinado punto geográfico y tienen una simbología detrás de esto, ¿no? Y otro aspecto que nos puede hacer compartir algo con Egipto respecto de estos monumentos es que luego del paso por esta isla de expediciones europeas, sobre todo norteamericanas, simplemente se tomaron estos moais y han sido llevados, están hoy día en diferentes museos del mundo. Y hoy la comunidad de Isla de Pascua, que tiene su gobierno local propio, digamos, promueve de manera muy activa que estos monumentos de piedra gigantescos, a veces algunos no tan grandes, pero en fin, que retornen a la isla, que es donde deben estar y donde cumplen papel importante para la preservación de las tradiciones de la comunidad pascuense. Esto es algo que, como digo, nos pone con Egipto en una categoría más o menos similar, porque Egipto también hace este esfuerzo de recuperación de su patrimonio arqueológico. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de la emisión de esta noche de su programa Gira Microfónica, en la que teníamos el honor de mantener una entrevista con su excelencia embajador de Chile en El Cairo, Pablo Arriarán, en la ocasión del Día Nacional de su país. Hasta la próxima.